Estamos en esta exposición que estamos hablando de Frankenstein, la IA en el siglo XXI. Este trabajo surge de una lectura que se llama Grandes Problemas de la Historia, donde abordamos la historia no tanto como por épocas ni por acontecimientos, sino pensando una problemática, y la problemática era como cómo conocemos y cómo impacta esa forma de conocer nuestro actuar en el mundo. A medida que fuimos como acumulando un poco no solo de información, sino de conocimiento que íbamos construyendo ahí, no solo definiendo el dispositivo y leyendo la novela, compartiendo los capítulos, surgió esa idea de pensar el conocimiento, pero desde la novela y desde algo que no es nuestro campo acá. Es decir, fue desde la creación artística. Yo aclaro, yo tampoco soy artista, entonces era como navegar un grupo con alguien que no sabe de arte y que no están dedicados a arte a tratar de dar respuesta a una pregunta a través de objetos que podríamos llamar, entre comillas, para nosotros, artistas. Fue un proceso gradual. Esto fue todo el tercer tercio. A medida que íbamos trabajando otros temas en la clase, leyendo, etcétera, iban proponiendo su idea de sus obras. Tuvieron un momento de pitch ante el grupo donde tenían que contar cuál era su idea y cómo la querían volver. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver ahorita empezaron como una idea sencilla, esbozada, y a veces se volvía algo muy complicado en los bosques, todo volvía algo más sencillo porque cuando se enfrentaban al proceso de hacer, como que se daban cuenta que no. Y otros sí fueron más complejos. Tenemos por acá una startup que tiene cierta movilidad y hicieron un video de stop motion, hubo mucho trabajo detrás, incluido el discurso, digamos, de análisis que estaban haciendo. La obra fue como el fin de un recorrido también narrativo porque una de las primeras preguntas que nos hicimos era por nuestro lugar en el universo. Entonces, por eso vas a ver como algunos con que preguntan dónde estamos, que es como esa primera pregunta, ¿qué es el universo? ¿Qué es el cosmos? Otra era nuestra relación con el conocimiento, donde hay una estructura muy fuerte. Entonces, en el medio currículo hablábamos de la relación tensionante entre la institución de la iglesia y el conocimiento, y cómo ocultar o no el conocimiento permitía que se reproducieran sistemas o no de esta estructura que se quería o no se quería. Y eso se va viendo en las horas, como esa tensión permanente entre mi lugar, el conocimiento y cómo me defino con esa relación. Cuando estamos trabajando la comunicación va mucho más allá de la expresión oral, de la escritura y la lectura. Tenemos otros lenguajes, tenemos la imagen, tenemos lo sonoro. Y creo que acá se pone en práctica. Hay unas cosas minimalistas muy bellas, hay otras muy elaboradas, pero a mí no me queda duda que todos de una forma u otra se pusieron en un lugar vulnerable a pensar cómo iban a hacer esto. Y no me queda duda porque, lo que te digo, tuve reuniones con todos los grupos en el salón, por tíos, en el proceso, cuando se les rompía, cuando acá hay una con un espejo que a mí me aterroriza porque rompió el espejo y yo tengo ese Cristo. Bueno, no, son 7 veces de mala suerte, pero bueno, lo rompieron y lo pusieron ahí. Hay otros con la identidad, por ejemplo, esta como estatua que hicieron que no tiene cara. Para mí esa fue muy impactante porque es como, esto es lo que me quedó de esta lectura, no hay identidad. Con las matemáticas se hace un diálogo muy interesante el estudiante Michael de matemáticas que hizo un libro entre la obra de Shelley y Escher y su lectura matemática del mundo. Entonces como que se ve ahí muy pronunciado como esa mirada interdisciplinaria y ese pensamiento crítico. En la clase les pedí que todos fuéramos el mismo libro, es una edición económica, pero porque teníamos que tener una conexión física con el libro para leer ahí. Sí, la experiencia de lectura no fue en pantalla, podían compartir el libro y todo, pero se leía clase, entonces el cuerpo se conectaba con el libro. Entonces eso fue muy cotidiano, que yo creo que se ha perdido un poco esa noción de leer y de sentir el olor de las páginas, etcétera. De hecho, uno de los solos por acá es el libro que usamos en clase atravesado por la estudiante y lo cambió totalmente. Es decir, hay una experiencia física en ese proceso corporal, digamos, sí el aprendizaje está acá hasta cierto punto, pero también lo que hablábamos está como conectado con el estar ahí, estar presente en el salón y en ese proceso. Y yo sí creo que hubo cosas muy íntimas. La máscara es algo muy íntimo, es decir, eso es la cara del estudiante. Los poemas, aunque son escritos a mano, están atravesados por unas capas para envejecerlos, para es un proceso, digamos, material. Y el estudiante no solo quería plasmar unas palabras que no podía, o sea, es una impresión y listo, no quedan sus poemas. Pero acá hay como una probabilidad. Detrás tuyo está el de palimpsesto que borró y volvió a escribir y volvió a escribir. Y hay uno por acá atrás que a mí me encanta que está hecho en una hoja de cuadrícula porque
el estudiante me hablaba que era como al leer como que le entraba una angustia visceral como de hacer trazos, ¿no? Entonces la obra se ve como, dice, ¿esto qué es? Pero pues yo sé que hubo muchos más trazos detrás. Yo vi como el estudiante trazaba en la clase todo el tiempo que estábamos hablando estos trazos y pues este es uno, pero hizo un montón. Y dijo, yo lo voy a hacer en un cuaderno porque es en el momento de sentir el libro, el cuerpo, todo.